En tiempos donde la política internacional se refine, algunos gestos trascienden la diplomacia. La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a Israel no fue simplemente una reunión oficial, fue un acto de profunda convicción. Hoy te contamos cómo la historia, la memoria y la valentía confluyen en este encuentro entre Milei y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, figura clave de la política israelí por más de 3 décadas, es un líder marcado por la defensa de su pueblo frente a amenazas externas como el terrorismo de Hamás. Del otro lado, Javier Milei, un economista innovador, llegó a la presidencia de Argentina con un mensaje claro: romper con el pasado y alinear a su país con los valores de la libertad, la verdad y el orden. Con el permiso de mi querido amigo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Isaac Herzog, el presidente del Knesset Amir Ohama, ministros y diputados, buenas tardes. Es un honor estar de vuelta en esta gran nación por la cual siento un profundo amor. Me siento especialmente honrado de ser el primer presidente argentino en tener el privilegio de pronunciar un discurso en la Knesset y mediante este acto poder ahondar el vínculo entre nuestras dos naciones. Lamentablemente no tengo la fortuna de estar aquí en tiempos alegres. Con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el pueblo israelí ha sido víctima de la agresión más aberrante de los últimos 80 años, y todo el mundo libre ha sido testigo del rostro de la más abyecta barbarie. En paralelo, vemos cómo junto con el avance del terrorismo barbárico, la oscura y antigua sombra del antisemitismo se vuelve a extender como un cáncer por el mundo contemporáneo, inclusive en aquellas naciones que creían haberlo exterminado. Desde su campaña, Milei no escondió su admiración por Israel. Habló del Tanaj, mostró su cercanía con la comunidad judía y prometió algo que ningún presidente argentino se atrevió a concretar: trasladar la embajada argentina a Jerusalén, reconociéndola como la capital legítima del Estado judío. Argentina e Israel comparten más de relaciones diplomáticas. En suelo argentino vive una de las comunidades judías más importantes del mundo. Pero también han vivido heridas profundas. Los atentados en la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 siguen sin justicia. Israel nunca olvidó y los sobrevivientes en Argentina tampoco. El viaje de Milei a Israel en 2025 tiene un peso simbólico y político. En su reunión con Netanyahu, ambos líderes hablaron de seguridad, cooperación tecnológica, comercio, defensa y, sobre todo, de valores compartidos. Milei expresó su apoyo con Israel frente a las amenazas de grupos terroristas como Hamás y dejó claro que Argentina estará del lado de las democracias. Más allá de los acuerdos, este encuentro representa una renovación, una nueva etapa en las relaciones bilaterales con una Argentina que busca recuperar protagonismo internacional y un Israel que agradece la lealtad de aquellos que no temen decir la verdad. En su visita, Milei también rindió homenaje a las víctimas del Holocausto, un gesto de memoria y respeto que confirma que la política exterior puede estar guiada por valores, no solo por intereses. En medio de un mundo dividido, hay quienes eligen un camino claro. Argentina e Israel, dos países con historias diferentes, pero con un presente que los une en la defensa de la vida, la justicia y la libertad. En contraste con la firmeza de este encuentro, no faltan voces que, bajo la apariencia de la compasión, terminan validando narrativas peligrosas. Una de ellas, la activista Greta Thunberg, que ha utilizado su plataforma global para difundir mensajes que, lejos de promover la paz, se alinean con la propaganda de grupos como Hamás. Con imágenes simplificadas,
hashtags emocionales y acusaciones falsas, Greta y sus seguidores convierten el conflicto en una fábula infantil donde Israel es siempre el villano. Pero la realidad es muy distinta. Mientras Hamás desvía alimentos, Israel junto a aliados como Estados Unidos organiza corredores humanitarios, envía toneladas de medicinas, combustibles y agua potable. Incluso bajo el fuego de cohetes se siguen entregando suministros que salvan vidas. Eso es verdaderamente ayuda humanitaria. Proteger a los civiles, no usarlos como escudos humanos. La diferencia es clara. Unos tuitean, otros actúan. La compasión no se mide por like, se mide por sacrificio, por esfuerzo real, por salvar vidas sin hacer ruido. Suscríbete para más contenido sobre política internacional, historia y actualidad, porque en estos tiempos, entender el mundo también es un acto de memoria. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. He aquí Él viene pronto a su iglesia levantar. En una nube Él vendrá, todo ojo le verá. De la tierra